¿Qué tal, amigas y amigos de Colméxico? Sí, muchas gracias por seguirnos. Esta es la publicación de Ideas, versión digital, y pues nos hemos tomado la libertad de, para esta edición de aniversario, entrevistar a cada uno de los candidatos a la gobernatura del estado de Michoacán. En esta ocasión es un gusto para mí estar con el licenciado Fausto Vallejo Figueroa, candidato ya de unidad por el Partido Revolucionario Institucional, y pues bueno, darle la bienvenida, licenciado. ¿Cómo le va? Buenos días. Pepe, muy buenos días. Nos da mucho gusto y felicidades de antemano por este aniversario. Muchas gracias. Bueno, pues queríamos externarle unas preguntas que yo creo o consideramos todos los jóvenes del estado estamos preocupados e inquietos, y nos gustaría saber su respuesta y qué piensa acerca de ellas. Licenciado, ¿cómo se define Fausto Vallejo Figueroa? Bueno, Pepe, muchas gracias y con todo gusto. Yo creo que me considero un ciudadano, un agente mortal, un agente que tiene derechos y obligaciones, una gente que nos gusta la función pública, el servicio, la esencia de la función pública, el servicio, el servir a los demás. Soy gente de valores, de principios. Yo creo mucho en la familia, creo en mi país, creo en Michoacán y me siento muy contento de ser moreliano. ¿Cómo describiría el estado de Michoacán en 3 palabras? Bello, rico, con un patrimonio que nos debe de sobrecoger, es decir, con un patrimonio histórico al que debemos de honrar. Desde su perspectiva, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta el estado de Michoacán y cuál es su propuesta concreta para resolverlo? Es lograr la paz y la felicidad de los michoacanos. Yo creo que la inseguridad, el desempleo, el empobrecimiento, el problema de educación son retos a vencer, y esto nos puede llevar a tener mejores perspectivas de vida, que finalmente esa es la esencia de la política, que todos vivamos bien y en armonía en una sociedad. Los ciclos escolares en el estado de Michoacán rara vez llegan a cumplir en su totalidad el calendario escolar. ¿Cómo recuperar a los niños, a los alumnos, este tiempo perdido? Yo creo que nunca se recupera el tiempo perdido, desgraciadamente. Yo creo que lo que debemos de hacer es de que se cumplan efectivamente esos calendarios escolares, de que con los padres de familia tengamos conciencia y le echemos más ganas para que nuestros hijos pues obviamente tengan más herramientas para defenderse en la vida, y esas herramientas se llaman educación, y el que se concienticen los maestros. Es delicadísimo lo que sucede con la seguridad pública, con la delincuencia, pero es también mucho más delicado posiblemente que los que tienen en sus manos el futuro de nuestro país, de nuestro estado, nos den las herramientas a los niños, a nuestros hijos, pues para que puedan crecer, desarrollarse y no correr hacia la delincuencia por falta de estos mecanismos precisamente de competencia y de desarrollo personal. De acuerdo con algunos medios de comunicación, 1 de cada 20 niñas michoacanas es madre, y esta cifra ha ido a la alza, tiene una tendencia que nos muestra que va incrementándose. ¿Qué políticas públicas impulsaría para revertir esta tendencia? ¿Y qué políticas de apoyo a este grupo vulnerable se gestionarían en su gobierno? Bueno, creo que tocas un tema muy sensible, que cada día crece más, que son las madres solteras, y que yo creo que no hay que atacar nada más los efectos, sino las causas. Yo creo que la prevención, la concientización hacia la juventud, la concientización de los padres de familia, la responsabilidad de la paternidad debe de inculcarse desde la casa y en las escuelas. Pero también a las madres solteras finalmente pues hay que brindarles un marco digno para que se puedan desarrollar, y para que las familias que ya tienen formadas pues se desarrollen y puedan de manera integral, obviamente más adelante, sus hijos formar esas familias. Problemas como la tala indiscriminada de árboles ha provocado movimientos políticos e incluso movimientos sociales como el de Cherán. ¿Qué acciones implementaría de llegar a ser gobernador para combatir este problema? Pues es la generación del empleo, es un aprovechamiento integral de los bosques, es la concientización, no es pensar nada más en policías, no es pensar nada más en atacar la corrupción, que hay que hacerlo, por supuesto,
pero yo creo que lo que debemos de acercarles a las comunidades en donde nos brindan sus tierras, oxígeno, agua, en fin, belleza, etcétera, pues yo creo que hay que implementarlos, hay que ayudarles para implementar empleo. Ese es el meollo del asunto. Si están yéndose sobre los recursos naturales, es alimentados por la delincuencia en estos momentos, pero también por una necesidad de subsistencia. Yo creo que es lo que hay que combatir. Seguramente, cuando Fausto Vallejo era niño, salía a jugar a la calle, conocía a sus vecinos y creció en un ambiente seguro que brindaba nuestro estado. El día de hoy nosotros vivimos asustados, estamos en constante alerta y sentimos miedo. ¿Qué va a pasar para recuperar este estado de seguridad? Pero yo creo que la primera obligación que tiene un gobierno, un gobernante, es asegurar la paz y la tranquilidad, brindarles un marco de seguridad física a las personas y patrimonial. Y efectivamente, en los 70 años de paz y tranquilidad que nos dio el PRI, que tanto denostan los partidos de la oposición, bueno, yo creo que ahora lo extrañamos, quienes conocimos precisamente esa paz y esa tranquilidad. Fueron 70 años. Y bueno, creíamos que era algo inherente al ser humano, que era algo natural para los mexicanos y los michoacanos, y bueno, hasta que no se pierde precisamente lo anterior, cuando se carece de lo anterior, es cuando se valora. Y yo creo que nosotros debemos de retomar con mucha fuerza esto, atacando también las causas y no nada más los efectos. Hay que revisar muchas cosas, el problema de educación, el problema no nada más de información en la educación, sino los valores y los principios. Las familias deben de estar más al pendiente también de sus hijos. Debemos de hacer un esfuerzo en muchos frentes, desde los propios medios de comunicación, para que, bueno, pues pueda volver la paz y la tranquilidad precisamente a nuestro estado y a nuestro país. Hay que combatir y romperle el espinazo al ocio. El ocio, el aburrimiento, es algo que empuja también a los jóvenes a acercarse a la delincuencia. Yo creo que nadie nace siendo malo, pero la conformación dentro de la sociedad va haciendo de que tomen rumbos que no son los más adecuados nuestros hijos, nuestros propios conciudadanos. Los recién egresados de las universidades encaran una falta de oportunidad laboral digna que muchas veces los lleva a dejar su ciudad, su estado o inclusive su país. ¿Qué programas impulsaría Fausto Vallejo para poder detonar el crecimiento de la oferta laboral con un valor agregado? Yo creo que nosotros debemos de lograr atraer la inversión, porque la inversión, los inversionistas son los que verdaderamente nos generan empleo. Hay que darles signos de confianza, de certidumbre a los propios inversionistas, la gente de los recursos económicos que viven en Michoacán, para que inviertan en Michoacán y para que generen empleos. Si no tenemos certidumbre, si no tenemos seguridad, si no tenemos la mano de obra calificada también adecuada, bueno, pues es muy difícil que se vengan esos inversionistas. Pero el gobierno, que debe de generar las condiciones para que vengan esos inversionistas, deben de establecer también paquetes muy agresivos para atraer esas inversiones. En Guanajuato son rapidísimos en la gestión, pero en Jalisco también, y en Querétaro y en el Estado de México y en Colima. ¿Por qué en Michoacán no? ¿Por qué en Michoacán les ponemos trabas para todo? ¿Por qué en Michoacán no hay un marco de referencia importante, agresivo, en donde se les puedan brindar condonación de impuestos y apoyo a la infraestructura y al equipamiento, en fin, muchas cosas pues, para hacer atractivo a la ciudadanía? Entonces, seguridad y la decisión del gobierno para brindarles atractivos, paquetes atractivos, son fundamentales. Yo creo que eso es la respuesta que se le puede dar a los jóvenes para que no se vayan del estado. Es muy lamentable de que nosotros seamos los principales exportadores de talento y mano de obra hacia los Estados Unidos y que nuestros jóvenes se vayan fuera del estado. Eso desintegra inclusive a las familias. Eso no es lo más adecuado. Entonces requerimos generar empleos. Y también hay gentes que he visto a muchos de nuestros compañeros políticos que dicen que van a ampliar las fuentes de empleo y las oportunidades para los jóvenes en el gobierno.
Yo creo que sí hay que dar oportunidad, muchas oportunidades, como yo lo hice en la presidencia municipal, en donde el 90% de mis colaboradores era joven. Pero tú no puedes crecer la burocracia. Además, lo que se requieren son miles y miles de empleos. Y por decirte algo, habrá 14,000 trabajadores en el gobierno del estado. ¿Cuántas plazas más quieres crear a costa del desarrollo y a costa de los impuestos de los michoacanos? Eso no es lo correcto, generar más burocracia. Hay que brindar oportunidades para que se piense joven, para que se reactive, para que la creatividad nos impulse a modernizar y a estar actualizados en los ejercicios gubernamentales. Pero esa no es la solución. La solución es generar muchos empleos y las condiciones para esos inversionistas. Me atrevo a decir que el estado de Michoacán se encuentra en crisis, pues el gobierno actual nos ha dejado una deuda de cerca de 20,000 millones de pesos. ¿Qué va a pasar con el gobernador si los bancos e instituciones financieras de repente deciden no apoyar al estado? ¿Tomaría usted la decisión de obtener ingresos del pago de la tenencia? Habrá que revisar. Yo creo que nuestro discurso no debe ser el endulzar los oídos y demagógico y populista. Yo creo que habrá que revisar con los diferentes actores la conveniencia de desaparecer la tenencia del vehicular. Es muy sencillo que para efectos electorales se les diga hay que desaparecerla. Eso se llama irresponsabilidad. Son cerca de 600 millones de pesos lo que se recupera en materia de la tenencia. ¿Con qué lo vamos a sustituir si no vamos a tener márgenes de maniobra en las próximas administraciones? Es una irresponsabilidad pensar de botapronto. Lo cómodo para efectos electorales, y le aplaudan a uno, es decir, de inmediato, sí la voy a desaparecer. Hay que pensarla, hay que ver de dónde podríamos obtener más recursos también para sustituir estos que le hacen falta al desarrollo del Estado. A lo mejor también lo que le incomoda a la población es que no sepan en qué se utiliza este impuesto. Y en todo impuesto debe de haber una contraprestación. Y aquí a lo mejor, si se desconcentra todo ese recurso a los ayuntamientos, a los municipios, para que hagan obras de vialidad, pues a lo mejor van a sentir que es correcta la aplicación de ese impuesto todavía. Habrá que pensarlo. Por último, licenciado, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a la juventud michoacana que está en condiciones de votar por usted? Bueno, que yo obviamente debo de trabajar por lo más preciado que tenemos en este país, que son nuestras familias. También es populista el decir que nada más vamos a un segmento de la sociedad, la vamos a atender. Yo creo que los jóvenes se sentirán muy reconfortados si atendemos a sus abuelitos y si les generamos también empleo a sus padres, y si obviamente en esas condiciones armónicas atendemos a los niños y a los jóvenes. Es imprescindible que a los jóvenes debemos de darles un marco de dignidad, un marco de empleo, un marco de educación. Tenemos la obligación. Pero a los niños y a los discapacitados y a los hombres y a las mujeres y a los campesinos, a las gentes que tienen las diferentes actividades que se generan en una familia, pues hay que brindarles también un marco de desarrollo y de dignidad. La familia es la fortaleza de nuestro país, y qué mejor confort para los jóvenes que tengan una familia bien integrada, armónica, que se pueda desarrollar. Pues licenciado, le agradecemos esta oportunidad de recibirnos. Gracias, Pepe. Pues licenciado, muchísimas gracias, queridos amigos. Pues hemos tenido la oportunidad de entrevistar al candidato del PRI a la gobernatura del estado de Michoacán. Esperemos que esto nos ayude a todos en un ejercicio democrático. Gracias.